present today. So I'm going to give you more perspective from a lived experience side on COVID and mental health. Yes. Here, we want to tell the audience who you are, Charlene. We are honored to having you here. So please let me tell the audience here to who you are. Estimados amigos, tenemos la presencia de la doctora Charlene Zunkel, quien nos acompaña desde Sudáfrica. Ella es jefa ejecutiva de la Global Mental Health Peer Network, miembro de la Junta Asesora de la revista Lancet Psychiatry, miembro ejecutivo de las organizaciones Human Rights in Mental Health, Time to Change Global Governance and Group, Cities Rise Steering Committee, WHO Civil Society Working Group on NCDs, Board of Global Mental Health Blueprint Group, Countdown Global Mental Health 2030 Group, Speak Your Mind Global Campaign, Upsides International Advisory Board, ASET International Advisory Group, World Psychiatry Association, Lived Experience and Career Advisory Group, presentadora invitada de la Universidad de Stellenbosch, miembro asesor internacional del Movimiento Global por la Salud Mental y miembro de la iniciativa global Cerebros Saludables. Ella nos acompaña, tenemos el honor de escuchar la ponencia de la doctora Charlene Zunkel acerca del impacto de COVID-19 en las personas con alguna condición de salud mental, una perspectiva desde la experiencia vivida. Thank you, Charlene, for being here. We are honored with your participation. We are giving you the minutes here, and we are honored to hear you. Thank you very much, and thanks again for having me on this conference. So I'm just going to start off here. Let me just reduce that. Okay, so just to give you a bit of background on the Global Mental Health Peer Network, it's an international mental health lived experience organization. At the moment, we are represented in 31 countries, and we have more than 52 global lived experience representatives representing, of course, the various countries. We focus on two key aspects, and the first is to develop global leadership of people with mental health conditions. And secondly is to provide a sophisticated communications platform where people with lived experience are able to share their experiences, their views and perspectives. So this is just kind of the structure of the peer network. As you can see, we have a board of management, then we have a global office which is based in South Africa. And then we have regional executive committee. These are people with lived experience representing the 6 WHO regions, world regions. And then tenemos gente representando las 6 regiones del mundo. También tenemos representantes de cada país. And then we have another structure that kind of makes space for new lived experience leadership, and that's honorary mentors. So they kind También tenemos algunos mentores honorarios de la experiencia vivida de esta red. Then we also have subcommittees. También tenemos algunos subcomités, subcomité de investigación, de juventud, de comunidad LGTBQ. Establish more population-specific subcommittees. I'm just going to jump right into Y de cuidadores de familia.
issue. Voy a saltar rápidamente a lo que está relacionado con la pandemia. And if you look at way before COVID, globally, Si miran a lo que mental health era el mundo antes del COVID, organizations have highlighted tenemos que muchas organizaciones habían resaltado la importancia, la necesidad de invertir en salud mental to strengthen health as well as mental health systems, and of course to improve access. y por And- supuesto la necesidad de mejorar el acceso. Need to take an approach of being multidimensional. Por eso creemos que se necesita tomar un enfoque multidimensional, Social determinants of mental health, and looking tomando en cuenta with unique los determinantes sociales de la salud mental, challenges. las necesidades únicas y los desafíos únicos que tiene cada individuo. And also before COVID, También antes del COVID, instances globally, mental health systems had been inadequate. There's been human rights violations that's been ingrained in han ocurrido muchísimas and violaciones a los derechos humanos who are directly affected had often been y las personas fueron and that's of course directamente afectadas y algunas veces excluidas. Some countries have progressed a lot more Las condiciones ahora son diferentes de país a país. Algunos han evolucionado un poco en términos de salud mental, otros están aún estancados en este aspecto. many health systems were and still are weak. And Muchos sistemas de salud a lot of siempre han sido y aún son bastante débiles are unprepared to deal with the mental health implications of COVID. You probably know y no están preparados para lidiar con media health las implicaciones de salud mental causadas por el COVID. impact of mental health. So for me, I can see the opportunities now En mi opinión, creo que to action as I ahora tenemos una oportunidad para poner en acción already know and y to address lidiar con lo que, kind of strengthen our systems. con el segundo punto que se refería a fortalecer los sistemas de salud mental. So people with lived experience with mental health conditions, of course, face concerning impacts Así que on their mental health. las personas que tienen experiencias vividas en términos de salud mental, Not Eh, just only now, but we are going to see a potential en estas personas vamos a ver un impacto potencial post-COVID. Some of the highlights that we've seen in Aquí tenemos algunos de los titulares vistos en related to las noticias, health en los medios de comunicación. issues that emerged out of COVID. Podemos ver que hay un montón de asuntos que han emergido a causa del COVID. People with mental health conditions. I'm going to start with the systems level. Voy a empezar con el sistema de nivel, el impacto en el sistema de nivel. Countries is that mental health services have been disrupted or suspended, including Bueno, muchos sistemas de salud han sido interrumpidos o suspendidos. wards were kind of closed or, it was made space for COVID. Espacios de salud mental han sido cerrados Health services in that sense had been neglected. y muchos pacientes han recibido un servicio muy pobre, negligente. Health conditions are unemployed, so they often also make use of public transportation. Estas personas, bueno, algunas de ellas quedaron desempleadas, algunas tienen un bajo ingreso, Able to access services. usan el servicio público. Another problem is, of course, the loss of income, either from the person Otro problema been es la pérdida de esos ingresos, live with has been unemployed, and that again also Tal vez causes los problems in pacientes o familiares de los pacientes han resultado desempleados a causa del COVID. purchase medication privately. In South Africa specifically, En Sudáfrica a específicamente, huge problem of short estamos experimentando un gran problema and que tiene que ver con falta de medicación. or telehealth. People are unable to afford data or La gente no, en este momento no es capaz de adquirir la medicación necesaria services. o los servicios necesarios. Also in some areas, También en algunas áreas South African rural areas, there's
Por ejemplo, en algunas áreas rurales de Sudáfrica, sometimes there's even no internet connection, so they algunas veces no hay internet, no hay conexión de internet. make use of technology to access. Y es muy difícil que alguien pueda For those acceder a la tecnología y para estos servicios de salud. rights for those people who are in residential or inpatient care, También esas personas que the spaces are se encuentran en residencias overcrowding, o en lugares donde cuidan a estos pacientes, precautionary measures such as physical distancing. no ha sido posible para estas personas practicar el distanciamiento social. Provision for such facilities for protective care. Ha habido una provisión muy pobre de estas facilidades para protegerse. Actual risk of infection for people with mental health conditions. We do know Hay un riesgo de infección más grande para are particularly gente que tiene condiciones de salud mental. they often have worse outcomes for COVID infection due to comorbidity, as we know. Algunas veces tienen incluso From multiple conditions, resultados peores, mental health conditions, and that of course peores poor health que antes debido a la infección, debido a los problemas, los diferentes problemas de salud mental que ellos ya tienen. factors, and also for those who do not often access general health services for physical conditions. Para esos que tampoco tienen tantas facilidades, que tienen algunos Myself with schizophrenia hábitos de vida no tan saludables, todo se complica. or other cognitive functioning problems, En la concentración y la memoria también son funciones que se ven afectadas comply with precautionary measures, because you need to now remember y por lo tanto si estas personas ya padecen de alguna condición que tiene que ver con concentración y memoria, things to remember. no son capaces de asumir las medidas de precaución. Actually in South Africa, the informal settlement. So that is also a problem for people living También hay un problema para las personas que viven en estas condiciones informales able o to de invasión. physical distancing. You can see No se puede practicar el distanciamiento social, se puede ver que another. todos viven muy cerca de otros. Or informal settlements do not have running water, so you can Muchos de estos lugares no tienen agua potable, entonces ustedes se pueden imaginar lo difícil que es fabric masks. practicar un lavado de manos o la desinfección. Issue is also what we've seen, especially in Africa, is myths. There was a myth going around that black people are immune to COVID. So that is También se llegó a creer que las personas negras eran inmunes al COVID. and if we now look at specifically the mental health risk on people with existing mental health Y conditions, si nos vamos a los riesgos que representa para la gente con condiciones de salud mental, anxiety, social tenemos que hay un empeoramiento de los síntomas de la ansiedad, isolation, and so on. So se puede sentir socialmente aislado because of non-compliance, and puede haber una recaída debido a que se deja de tomar los medicamentos going for their follow-up appointments, porque ya la gente no quiere salir de sus casas para ir a sus revisiones, a sus citas médicas periódicas. so as a result they don't go to collect their medication, and Como resultado tampoco van a reclamar sus medicinas theories, a los centros de salud. so I think in the beginning of COVID there's been quite a lot of conspiracy theories going around Al principio del COVID habían un montón de teorías conspirativas involving paranoia. These conspiracy theories just increases the paranoia. y estas teorías conspirativas para alguien que ya padece de paranoia pueden empeorarla muchísimo. Who are also quite badly affected by COVID is people specifically with obsessive compulsive disorder and anxiety. Gente que padece de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, puede verse particularmente afectada por todo esto del COVID. Imagine the fear of infection. Pueden imaginarse el miedo de infectarse que tienen estas personas. COVID issue, the biggest impact is the economic impact. Yo creo que
el impacto económico ha sido el más grande porque and for people with crea un miedo hacia el futuro. the future was already grim due to stigma and discrimination. Because Para estas personas con condiciones de salud mental, el futuro ya era bastante duro debido al estigma y a la discriminación que padecen. future, it just seems so much darker now. Ahora, el futuro para ellos parece mucho más oscuro debido al COVID. Uncertainty and hopelessness created by this also La incertidumbre y la desesperanza que crea and may risk también puede llevar a suicide. sentirse solo y a ideas suicidas. Loved ones, the grief that's been intensified, especially people with La pérdida de un ser querido también puede intensificar loved ones who la angustia. affected by COVID and because of no visitations in hospitals. Another one Otro punto sería, affected by is the por el cual yo fui particularmente afectada, es on the television. el, If you switch el on the constante recordatorio del COVID en los medios de comunicación. COVID, so it becomes very Todo el mundo habla del COVID, está por todas partes y se vuelve muy abrumador. And then the country response, and in particular the lockdown measures that's been implemented in countries. Las medidas que se han implementado en cada país con respecto a la cuarentena It's quite a wanting vision if you see that. también pueden causar algunas And especially condiciones. in the beginning where people were like frantic over essential items, they Al principio la gente estaba casi enloquecida items, yendo a las tiendas a comprar toilet paper, ítems esenciales como papel higiénico y and also algunas, as I said, algunas provisiones. just this can be very traumatizing. And then adapting to a new normal, as many of us call it now, El adaptarse a una nueva normalidad people ha specifically. sido muy difícil para las personas con I know even condiciones de salud mental. we don't tend to adapt very easily to new circumstances. So now we are forced to adapt. Nosotros no nos adaptamos tan fácilmente a nuevas circunstancias And then y ahora ha sido casi por la fuerza. we need to encourage social connectedness. Mm, Debemos promover la conexión social para prevenir esa sensación de soledad. But then we also find people, and that's actually kind of include myself, is people who actually prefer to be isolated. También hay gente que, y me incluyo, prefieren estar solos, que prefieren no tener contacto o interacción social con otras personas. An excuse not to Y el COVID puede ser una excusa para no socializar. isolation. So once COVID is over, it's going to be very difficult to adjust Una vez que el COVID se termine o to be mejore, digamos, va a ser muy difícil volverse a adaptar a la interacción social para este tipo de pacientes. I think people, I'm going to call it lockdown and lockdown, and these are the people who are in residential or inpatient care facilities like psychiatric hospitals or care homes and so on. Algunas personas que se encuentran en facilidades psiquiátricas, I know in South Africa a lot of our facilities were sé que en Sudáfrica contact with family, they weren't allowed to leave the premises. So you, no estaba permitido, and they were mientras estábamos en cuarentena, tener ningún contacto con la familia. visit their families or their families couldn't visit them. No podían ser visitados o ellos no podían salir a visitar sus familias. Like isolated from the outside world. Y pues por esta razón se sentían aislados del mundo exterior. Psychiatric hospitals or other care facilities, it may be poor hygiene environments. We all know En algunos de estos lugares puede haber facilities eh, is not pobres medidas de higiene. conducive, if I can call it like that. It's not modernized. It's still neglected. Algunos lugares no están muy modernizados, Then I just han want to sido tell you about muy ignorados. my personal experiences. Les voy a contar un poco sobre mis experiencias personales. Yo empecé a sufrir de esquizofrenia Been very fortunate
en el 91, pero he sido capaz de manejarlo bastante bien. Aún tomo medicación, pero al principio, cuando comenzó el COVID, esta situación para mí fue bastante surreal. Cuando me levantaba por la mañana estaba bastante confundida. En circunstancias normales, algunas veces tengo que checar cosas normales de si estoy aquí en la realidad. Entonces, estas circunstancias de ver las calles vacías es algo que generalmente mi mente crearía. Empecé a tener pensamientos bastante extraños, como imaginar que alguien iba a implantarme el COVID. Incluso algunas veces empecé a sentirme culpable acerca de esto. He pasado por un montón de ansiedad porque tenía que empezar a hacerme cargo de un montón de pequeñas cosas, de lavarme las manos, de ponerme tapabocas. Todavía limito mucho mis interacciones cuando salgo. Incluso antes del COVID estaba bastante obsesionada con la limpieza, con limpiar mi casa. Y ahora se volvió bastante más obsesivo el desinfectar todo. Yo no soy una persona muy sociable, pero para mí era como una excusa. Pero reconozco que no es algo muy saludable. Para mí salir es algo muy difícil, realmente me causa mucha ansiedad. También he notado que me he vuelto bastante sensible a sonidos afuera. No sé, tal vez si es la gente afuera o cosas que pasan alrededor mío. A veces se vuelven bastante molestos para mí estos sonidos. Con la presencia del COVID por todos lados en los medios de comunicación y eso, he tratado de distanciarme de este tipo de noticias para darme un descanso. Yo veo que podríamos haber hecho muchas cosas mejor en términos de salud mental, pero de todas formas yo creo que no es tan tarde. Lo que debería haber pasado y lo que creo que todavía debe pasar es que siempre debemos considerar las necesidades mentales de estas personas. Sobre todo cuando estas instrucciones están siendo seguidas. And then also to make psychiatric facilities safe spaces that are dignified. I have a very strong... Hay que hacer que esos espacios psiquiátricos que se prestan a las personas sean dignificados. Yo he estado en algunas clínicas psiquiátricas de Sudáfrica y estoy segura de que muchos se pueden relacionar con esto.
you actually Es como si fueras allá a ser castigado, to be cared no para ser ayudado, sino para ser castigado. the inside or just the look of the facility is often run down and Y muchas veces, como luce el edificio por dentro y por fuera, es bastante feo, ¿sí? No se siente cómodo. and then peer support work to be integrated in the response. We already seen a lot. Even before COVID, there's been in many countries a lack of human Desde que resources. el COVID estuviera en tantos países, ya lo veíamos, se necesita COVID, soporte o apoyo de otras personas que pasen por lo mismo. increasingly experiencing mental health problems, including those who do not previously had a mental health condition. And Se empeoran todos los síntomas de salud mental, incluso en personas que antes no habían sufrido de síntomas. mental health condition provide support to another. That is one way that we can really address the gap. Hay una manera en la que realmente podemos lidiar con esto. That we really can use Hay un componente que realmente podemos usar para responder a now, but going. estos problemas causados por el COVID. And then I think we need to encourage social connectedness. Creo que también debemos promover la conexión social. Service providers and you know the corporate sector to make provision for access to technologies so that people are able to Así la gente puede estar, puede tener mayor acceso a las tecnologías. such as the peer network is running virtual support group which has helped quite a lot of people during Hay una institución que ha ayudado bastante a este tipo de personas. positive note. Funny enough, in the peer network we had a bit of a discussion at one point just to look at what we experience. And many of us actually said we actually learned quite a lot of new En la things. institución, bastantes de nosotros estamos viendo estos hechos A lot about ourselves y aprendimos un montón de nosotros mismos. and all those things. And I think Y nos dimos cuenta, por ejemplo, yo me di cuenta de que tenía que aprender a cocinar más. of coping, if I can put it that way, and take it and also incorporate that in how we. Entonces también podemos tomarlo desde un lado positivo y lidiar, enfrentarnos de alguna manera Even in South Africa, a ello. I often see it in the when I do watch media, TV and so, people are still referring to social distancing. Social distancing actually promotes Cuando veo la televisión, algunas personas todavía se están refiriendo a la distanciamiento social. technology and use the correct one, which WHO also encouraged, is physical distancing and not social distancing. Creo que deberíamos usar el término correcto. No es distanciamiento social, sino Starting at the end of the month, distanciamiento de la infección. shop. And this is specifically for people who are also bombarded with all the COVID. Tengo un espacio para compartir con ustedes que se llama Virtual Coffee Shop. Virtual coffee shop, just so that people can come and meet new friends and just Aquí las personas pueden ingresar, conocer nuevos amigos, hablar de cualquier cosa que no sea COVID. And that's all from me. Thank you very much. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias. Cuéntenme si hay algunas Thank preguntas. you, Charlene. It was a really awesome presentation. Muchas gracias, Charlene. Fue una presentación excelente. Ahora estamos activando el chat para las preguntas para la doctora. Esperamos sus preguntas a través del chat. Muchas gracias. We are waiting for the questions on the chat box. So we are waiting for that. Charlene, when is it going to happen, your coffee shop virtual meeting? Charlene, ¿cuándo tu café virtual se va a volver una realidad? At the end of the month, we will Creo que probably vamos a comenzar al final del mes, every 2 weeks on a Friday. Oh, And we'll have it on una vez cada 2 semanas, el viernes. our social media platforms, our Facebook and Twitter and so on. okay. Thank you.
There are some questions here. Hay algunas preguntas aquí. Vamos a ver. Yeah. Estamos esperando las preguntas de todas las personas. Preguntan acá, ¿are peer support groups still continuing? Yes. Yeah, we ¿Será que are. los grupos de apoyo de pares todavía continúan? On Fridays, Sí, usualmente los tenemos en los viernes, second Friday, but people are welcome el to segundo viernes del mes, contact me. pero las personas pueden contactarme From you and we can always just share the information with you. y no sé si les puedo dar mis detalles y compartir There's información. another question here. How an anxious person can Hay otra deal pregunta with acá. daily responsibility in the pandemic context? Como una persona con condiciones de salud mental, Yeah. Yeah. ¿cómo las personas alrededor de una persona con problemas de salud mental pueden lidiar con eso? ¿Cómo lo pueden ayudar? Distract myself. Like I also said, what I'm doing is to limit my, you know, kind of the news and to see COVID all Al the time. principio, ustedes saben, And I think to be no quería ver noticias that helps a lot. y parecía ser parte de dos Distract grupos. yourself by doing other things, trying to take on hobbies. Traten de distraerse, From the stress. concentrarse en algún pasatiempo. Other people. I know some of the network guys like to do yoga. Yo sé que algunos pacientes les gustaría practicar yoga Fitness things that they can actually practice y alguna otra actividad find space, you know, not like outside. física para compensar el tiempo que no nos estamos moviendo fuera. Kind of doing that, managing your anxiety. Okay. And there's a question here about Una pregunta aquí sobre Christmas. cómo se puede lidiar con el tema de la Navidad este año, porque han habido muertes o hay algunas personas enfermas de nuestra familia. Yeah, so I think this Christmas will probably be a very sad one. Yo creo que esta Navidad va a ser probablemente una bastante triste, especialmente por las personas que han fallecido a causa del COVID. Won't be able to be with family because I think Christmas is really a family event. Is when people come together. But I think Yo the most creo que la Navidad es un evento muy familiar, es cuando realmente te reúnes con tu familia. to still stay connected. Use Zoom. Pero yo creo que lo más importante es permanecer conectado. Become creative and use technology. Vuélvanse creativos, I think that's no se aíslen, simplemente conéctense con los demás. There's another question here. Hay otra pregunta por acá. What's your opinion, or if you ¿Cuál es tu opinión about the best solution sobre la mejor solución para poverty erradicar la pobreza en África or the gap y tal vez para eliminar esa brecha mental health disorders? entre los pacientes de salud mental hoy en día? Yeah, poverty. Yeah, I think poverty is such a difficult thing to think. If you think of, there's so many aspects. Is because poverty is Yo creo because que la pobreza es algo bastante complejo, hay muchos aspectos a mirar. people have lost jobs. That's going to lead to poverty. Algunas personas han perdido sus empleos, hay falta de educación, Jobs, so they get small. las personas no pueden conseguir un trabajo muy bueno, entonces sus ingresos son bajos y eso ayuda al deterioro de la salud mental. The gap in mental health. Like I said before, I feel we all Yo need to creo work que esa brecha wellness, mental en pacientes de salud mental researchers and everybody, and come up with creative ideas. tiene que ser solucionada por investigadores en salud mental WH y creo que hay mucho que hacer. is one kind of resource. Peer support, incorporate that. Empowerment of people with mental El health. apoyo de pares incorpora Already proven to estos have aspectos en su terapia. a benefit
of decreasing hospitalization, helping people to recover. It improves self-worth. It reduces. Este apoyo de pares mejora muchas cosas, mejora la imagen de sí mismo. Thank you, Charlene. And here, there's another question. Hay otra pregunta. No, wait. Are the breathing exercise good for controlling your anxiety? ¿Hay algunos ejercicios de respiración que sean buenos para controlar la ansiedad? For those, I know who kind of do that. The breathing exercises. Actually, my deputy CEO, she does that, and she said it helps her also a lot. So a lot of the peer network guys also do that. De hecho, muchos de los del equipo de pares lo hacen, pero sí hay algunos muy buenos. Something here that Maria Resisco put on. I want to thank Charlene. You are so brave to share with us your own story. Quiero agradecerte, Charlene, porque eres muy valiente por compartir tu historia con nosotros. Eres muy I really appreciate that. empática. Poverty can increase the risk factor of mental health ¿Cómo disorders. la pobreza puede incrementar el riesgo de Poverty. desórdenes de salud mental? Yeah, we all know poverty is a social determinant of. Todos sabemos que la pobreza es un determinante para Poverty has so many el nivel de salud mental. issues. I mean, if you think of mental health, I remember a while ago, people who are living in poverty. La gente que vive en la pobreza, su salud mental es casi como muy resistente. Stay warm, to have a roof over your head. Those are the priorities. So your mental health doesn't really take precedence over these things. So I think it's Entonces, very cuando eres pobre tienes unas ciertas prioridades. ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a conseguir tus cosas básicas? Yo creo que la salud mental no es algo que se vea tan afectado porque estás ocupado, preocupándote por otras cosas. Yeah, so, but it's definitely got an impact on mental health, and I think that should be countries' priority area is to address poverty. Okay. In your opinion, what difficulties of En su mental opinión, system services in Latin American countries ¿qué servicios de salud mental se deberían mejorar en Latinoamérica? share with authorities? What are our needs? ¿Cuáles son nuestras necesidades como latinoamericanos en términos de salud mental? Much about Latin America's systems. No sé demasiado sobre los sistemas de salud latinoamericanos, pero podría decir To have a modo grosso mental health que es necesario tener un enfoque diferente as a medical problem, just medication or just No es lo mismo tratar a alguien como un that is one problema médico y eso es todo. helps a certain percentage, but there's many other areas. Le damos medicación y eso es todo. La medicación es importante, Although we know mental pero no es todo lo que se debe tener en cuenta. is kind of achieving your highest level of functioning, and that means having family support. So I think improving. Yo creo que se debe tomar varios tipos de terapia para alcanzar su máximo potencial, no solo con medicación, y también el apoyo familiar es muy importante. To keep that going. Entonces es muy importante fortalecer eso y hacerlo continuar. That they are able to address stigma is also a huge issue. Stigma is a problem. We need to El address estigma también es algo to look at the person muy problemático. mental health, but also for them to address their health, physical health, and to live a balance. También es necesario To have poner atención a su salud física, no solo mental, sino física. and also to socialize, Es necesario mover su cuerpo, hacer ejercicio y socializar. to have a social life as well. Es necesario tener una vida social también. Thank you, Charlene. Well,
you, Charlene, for your presentation. Gracias, Charlene, por tu presentación. An inspiration, Eres una inspiración para nosotros. lived experience in this Tu experiencia vivida en este contexto es